Muy buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a empezar con la clase de los derechos humanos. Bien, a partir de esta clase vamos a hablar de algunos derechos y vamos a hablar en el Zoom también sobre nuestra ficha y vamos a mandar el trabajo oral dependiendo y utilizando este tema, mejor dicho. Bien, el día de hoy hay que definir qué son los derechos humanos. Primero, son las condiciones, la forma que tenemos nosotros, instrumentales. ¿Por qué? Porque se van a utilizar. ¿En dónde? En las personas. Esto lo hizo el señor Gómez en el año 2010, así lo definió. Pero tenemos que hablar que los derechos humanos, ante todo, es algo universal, ya que se da en todo el mundo, en todos los sectores, donde nos da igualdad a todos. Entonces, profesor, si es una herramienta, es condición o condiciona a las personas, es de todos, ¿qué sería? Bueno, son los derechos que se van a aplicar a todos los seres humanos, sin importar qué edad tengas, qué género seas, de qué raza, qué religión, qué ideas tengas, de qué país seas, no tiene nada que ver eso. Simple hecho de ser un ser humano, tienes el derecho y los derechos igual que todos. Entonces, ¿cuáles son las características de estos derechos? ¿Cómo son? ¿Por qué se dan? ¿Por qué? Son universales. Primero, son universales porque según la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento que nos va a enseñar que todos los seres humanos somos simplemente merecedores o tenemos todos los derechos por igual que todos por el simple hecho de ser humanos. Por eso es que es universal, es para todos. Y la inalienables es que nadie te puede quitar o negar o decir que tú no puedes tenerlos. No, tú eres un ser humano y los tienes. Irrenunciables, tampoco nadie puede renunciar a estos derechos. Nadie puede decir, no, yo no quiero, así que por mí que me falten el respeto, por mí que abusen de mí. No, no se puede. Tampoco son transferibles, no se pueden dar a otras personas. Tus derechos son tuyos y nadie más te los puede quitar. Tú eres el único titular de tus derechos. Imprescindibles, porque es necesario que estén siempre en nuestra vida. No van a caducir, no van a cambiar porque seas adultos, no lo vas a perder porque eres un niño, no lo vas a perder porque seas anciano, no. Son los derechos de todas las personas. Y así los derechos humanos se van a dividir, todo el conjunto de derechos, en tres diferentes grupos o generaciones. El grupo de la primera generación, que es el primer tipo de derechos humanos que vamos a ver, son los que van a nacer o van a crearse a partir de la Revolución Francesa. Cuando se peleó en contra de los reyes de esa época, se realizaron derechos que juntos, integrados, se les denominaron o se les llamaron derechos civiles y políticos, donde enseñan que el Estado, el rey o la autoridad que esté, tiene que respetar siempre los derechos de todas las personas, a la vida, a la libertad y a la igualdad y los derechos fundamentales que tenemos, como la alimentación, como la educación, como el desarrollo, la comunicación, la opinión, tienen que ser respetados sea cual sea. Y el que no lo haga está incumpliendo la ley y yendo en una violación de derechos. Está haciendo un delito. La segunda generación son los derechos de tipo colectivo, son los derechos de la sociedad, derechos económicos, derechos de la cultura, derechos que van a nacer a partir de la revolución industrial. Mira, cada suceso importante como la Revolución Francesa o la Revolución Industrial son el punto de inicio de los derechos o el punto de inicio de cambio en la vida de todas las personas. En México, la Constitución de 1917 incluyó incluso que los derechos sociales que se iban a crear, los derechos como sociedad, como persona, como pueblo, iban a ser incluidos por primera vez en una constitución en el mundo. Estos derechos constituyen la obligación del Estado de satisfacer todas las posibilidades, todos los bienes, de satisfacer las necesidades de todo el pueblo. Cuando uno es presidente, uno es autoridad, congresista, lo que tú quieras, su principal deber es proteger los derechos humanos, en especial los derechos de la sociedad. Los derechos de tercera generación son llamados derechos de los pueblos o solidarios, que van a surgir a partir de la respuesta ante la falta de cooperación de las naciones. Son los derechos que van a buscar integrar, unirnos países con países, viendo que estamos solos en este mundo, solo nosotros, y tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidarlo también y cuidarnos entre nosotros y respetarnos. Profesor, entonces, ¿dónde puedo encontrar yo todos estos derechos?
Mayormente lo vas a encontrar en la parte inferior o la parte externa o parte posterior o de atrás, si quieres llamarlo así, de tu cuaderno. Siempre está ese documento porque es importante que sepamos y lo aprendamos. El documento que nos dio los derechos o que centra en su base los derechos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento, un papel, donde están nuestros derechos que tenemos todas las personas en el mundo. El 24 de octubre del año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, las Naciones Unidas, tú ya sabes quién es la ONU, ¿no? El organismo que se encarga de ver las relaciones y desarrollo de todos los países, ¿no? Internacionalmente. Esta ONU nació como una organización entre gobiernos, con el propósito de ver qué cosa, de ver por las generaciones futuras, por los países, por la paz, porque ya no hubiera conflictos ni guerra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la DUDH, es el documento que la Asamblea General de la ONU la crea por la resolución número 217 A número 3. El 10 de diciembre de 1948 en París se van a recoger 30 artículos de derechos humanos, donde cada ley, de forma básica, va a ser escrita en la famosa Carta de San Francisco de 1945. Entonces, profesor, los derechos que tenemos todos, que nos ha dado la sociedad, que nos ha dado el mundo por el simple hecho de ser humanos, tiene entonces, o se creó a partir de problemas o a partir de conflictos como guerras, algo así. Los derechos humanos nacen en sí la idea desde el año 1679, cuando Inglaterra incluye en su constitución el famoso habeas corpus, que era la ley del habeas corpus y la ley de la Declaración de Derechos, que trataba de ayudar a las personas que estuvieran vinculadas a un delito. En el año 1689, en Francia, debido a la Revolución Francesa, se hace pública esta ley. En 1789, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es la primera declaración antes de los seres humanos. Antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué, profesor? Porque el hombre y el ciudadano principalmente respaldaba a aquellas personas que votaban. Era más nada un aspecto político, más que un aspecto social. En el año 1927, con el Convenio de Ginebra, se prohíbe por fin, después de varios tiempos en el mundo, la esclavitud de cualquier tipo. El llamado Código de Malvinas abarca lo que es la moral internacional. Ningún tipo de esclavitud, ni por trabajo, ni por abuso, ni por necesidad, nada. El año 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea de la ONU, de las Naciones Unidas, aprobó el documento titulado Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nada más. Así lo llamaron. Y luego cambiaría lo que tú y yo conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Porque el hombre prácticamente enfrascaba solo a los varones, estaba siendo un poco excluyente o estaba siendo discriminador con las mujeres, los niños y la sociedad. En la estructura de los derechos humanos, cómo está formado, hay que darnos cuenta que se componen siempre de un preámbulo y de 30 artículos, o sea, una introducción. Estos están vinculados a los caracteres civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, los 5 ejes de la sociedad. Civil, tú como persona; político, el que te gobierna; social, todos juntos; económico, lo que mueve el mundo, ¿no? Y cultural, nuestros ancestros, nuestras raíces. En el preámbulo vas a encontrar una exposición que es la introducción, que es la invitación que te muestra prácticamente el resumen del documento legal. Se le llama exposición de motivos o considerandos. No forma parte en sí de las normas de las leyes, ni tampoco es obligatoria, pero se emplea para analizar e interpretar todo lo que está diciendo. Es como la introducción, es como el inicio. Dentro del contenido de los derechos humanos tenemos el artículo 1 y 2, donde la persona va a hablar de sus derechos y libertades. Por ejemplo, que nadie puede ser distinto a otro por color, raza, sexo, idioma, religión o pensamiento o cualquier otro tipo de índole. Nadie, todos somos iguales. Del artículo 3 al 27 habla de los derechos que están anunciados a partir de, según René Cassin, de los artículos, por ejemplo, del 3 al 11, los derechos de carácter personal de cada persona.
del artículo 12 al 17, los derechos del individuo en relación con la comunidad en la que vive. Los derechos 18, del 18 al 21, están hablando de esos artículos que recogen los derechos de la forma de pensar, de lo que uno tiene conscientemente, de tu religión, de la libertad que uno decide de las cosas, incluso de libertad política. Y el artículo 22 al 27 habla de los derechos económicos, sociales y culturales. Así, al último parte son los artículos 28 y 30, que hablan de las condiciones y los límites que tienen los derechos. O sea, justamente hasta dónde deben ejercerse y para qué se utilizan. Prácticamente habla del fundamento, ¿no? De por qué son importantes estos derechos. Así, vamos a hablar de la importancia de esta declaración. ¿Por qué es tan importante, profesor? Bueno, aunque no es un documento obligatorio de vincular a cada país, ¿no? Es la base de la ONU y de la creación de la ONU. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales quiere decir que cuando los países quedaron en un acuerdo, es un pacto, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, con la resolución 2200A, número 21, se dijo claramente que a nivel de nuestras constituciones, de nuestra ley de leyes, en la mayoría de países, por ejemplo, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos va a tomar la función de la Constitución. O sea, puede estar por encima o incluso se puede ser la misma Constitución. Por ejemplo, en Argentina es lo que pasó. Por eso es que la gente era muy liberal en muchas cosas. Tomaba decisiones y también creaba algunos conflictos porque decía, es mi derecho. Sí, los derechos universales son importantes para todo el mundo, pero ya hay partes vagas, partes pequeñas que le faltan, partes incompletas y que ya depende de cada país, que hace justamente que sea importante que nuestros derechos humanos estén siempre vinculados a la forma de vivir, o sea, a la constitución de cada país. Cuando tú haces los dos igualitos, puede crear algunos conflictos o problemas. Los derechos humanos y la responsabilidad social, que es justamente para qué están hechos los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, se le va a llamar a la responsabilidad, o sea, lo que yo tengo que hacer socialmente, mi compromiso, mi obligación como persona, como miembro de una sociedad, como individuo, debo darme cuenta que vivo en un grupo, en una sociedad. La relación entre sí, con ellos y conmigo, tiene que dar un valor positivo, algo bueno, beneficio. Si es negativo, impacta, quiere decir que causa algún daño a la sociedad. Si es positivo, vamos a tener una gran valoración. En contexto o en forma de dar un concepto, podemos decir que los derechos humanos, ¿ya?, es la responsabilidad de todas las personas. Y es el reto más grande que tenemos en estos tiempos, ya que muchos estudiosos, políticos, ¿no?, dicen que algunos de estos derechos no deben cumplirse o no son buenos para cada país. En América, en Europa, por ejemplo, se plantea entender que los derechos humanos, en su idea, en su creación, tienen responsabilidad social, como la facultad para que los miembros de la organización como la ONU tengan que intervenir en los países y prevalecer los derechos. Por eso es que muchos países utilizan, ¿no?, o llaman a la ONU para sus elecciones políticas, ¿no?, o para que fiscalicen, sean el ente regulador, sean los árbitros, como se dice, del partido. Siempre buscando que haya un clima de estabilidad laboral, estabilidad económica, confianza, respeto a las leyes o constituciones de cada país, así como los derechos humanos, ¿no?, y buscando los principios y los valores de cada institución. Una institución, un grupo de poder que no tiene principios y valores, ¿qué va a dar a la sociedad? Y si no damos a la sociedad, estamos haciendo daño. Y estamos haciendo daño, estamos faltándole a los derechos humanos, porque estamos buscando perjudicar a otra persona. Y esa no es la idea. La idea es valorar y hacer que crezcan, hacer que haya un bien común, hacer que todo sea prosperidad e integridad. Por eso fue creado los derechos humanos, los derechos de todas las personas, que tú y yo tenemos, todos, y no se van a acabar y no los pueden quitar nadie. Pero igual, también tenemos que darnos cuenta que esto funciona en conjunto con nuestras normas, ¿no?, con nuestra constitución. Si no, tendremos un desorden, un caos total. Bien, nos vemos en el Zoom, ¿te parece? En un par de horas. No te olvides de conectarte, hoy dejamos trabajo oral. Cuídate, nos vemos. Chau.